Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos, y cada noche siempre es alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Mario Benedetti. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, como todos los viernes de 10 a 11:30, a Comunidad Cultural, una producción de Uniradio. Mi nombre es Felipe Arrobarrena y hoy no está mi coconductora Camila Cáceres por problemas de fuerza mayor. Le mandamos un saludo muy grande. Vamos a tener para el programa de hoy, en el marco de la Marcha de los Mártires Estudiantiles, una entrevista con Candela Pulido, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios, una sección espectacular de Perdiendo el Tiempo junto con nuestros columnistas estelares Germán Almada y Ayelen Palomeque, respecto obviamente del tema que nos encausa el día de hoy, y finalmente una entrevista a Federico Carreño respecto al cortometraje de Liberarse, un cortometraje basado en el movimiento estudiantil, aparte obviamente de las recomendaciones para el fin de semana como tenemos en todos los programas. Saludo a la queridísima operación técnica del programa, Gastón Pepe, de Darío Tururu en cámaras y Delfina Puchet en redes. Nos vamos escuchando lo más valioso de 11 tiros y volvemos con la primera entrevista. Desde punta, ellos siempre van a estar ahí, apoyando la música de mi país. Aunque caigan soletes de punta, ellos siempre van a estar ahí, apoyando la música de mi país. Si cae la yuta y se pone brava, decime compadre pa' que va a haber represalia. Pero la gente que gasta la poca plata que tiene y se rompe el ojete para conseguir la entrada, la gente más vulgar, pero la que más te llega, porque rompe mil barreras con tal de alentar, y la gente más vulgar, pero la que más te llega, porque rompe mil barreras con tal de alentar. Se caiga en pedazos, aunque el tiempo pinte pa'l bajón, la gente que encara siempre es la mejor. Y aunque el cielo se caiga en pedazos, aunque el tiempo pinte pa'l bajón, la gente que encara siempre es la
más te llega, porque rompen mil barreras, onda violenta. Comentá y participá en nuestro WhatsApp 092-555-982. Estamos de vuelta. Me acompaña para hacer esta entrevista Germán Almada. Mucho gusto, encantado de estar acá una vez más. Muchas gracias, Germán. Y estamos junto a Federico Carreño, director de Liberarse. Productor. De un cortometraje basado en el movimiento estudiantil que tuvo lugar en la década de los 60 en Uruguay y en el asesinato del mártir estudiantil Liberarse, quien en 1968 fue asesinado por la policía durante una manifestación a favor del boleto estudiantil. La película fue ganadora de la edición 2025 del 48 Hour Film Project y tras su proyección en el Filmapalooza de Lisboa fue nominada en los premios del Festival de Cannes. Bueno, Bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pedirles disculpas de parte de la directora que quería venir también, pero lamentablemente se tuvo que quedar a cuidar sus primitos, así que tuve que venir yo solo en esta. Le mandamos un saludo de acá. Felicitaciones por la nominación, obviamente, en el festival. ¿Cómo surgió la idea del corto y por qué eligieron contar la historia? Bueno, primero está bueno entender un poco qué es el marco del Festival del 48, ¿no? Para entender un poco el contexto de cómo llegamos a contar esa historia, ¿no? El Festival del 48, vos lo primero que tenés que hacer es reunir un grupo de amigos, de conocidos, lo que quieras, y te tenés que anotar en el festival, ¿no? Una vez anotados en el festival, esos equipos el viernes a las 7 de la tarde van a recibir un objeto, un personaje y una línea de diálogo. ¿Ah? En base a eso es que ustedes van a tener que crear un corto en 2 días. ¿Ah? Tiene una duración máxima, creo que de 7 minutos. ¿Ah? Y se tiene que entregar el domingo a las 7 de la tarde. ¿Ah? ¿Qué pasa? Todos estos equipos reciben el mismo objeto, el mismo diálogo, el mismo personaje, pero lo que van a recibir es un género distinto. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Con mi grupo, nosotros ya era la segunda vez que participábamos de este festival y siempre nos gusta prepararnos un poquito de antemano. Es decir, ya tener una locación pensada, que ya está bueno tener un limitante a la hora, por ejemplo, de tener que escribir un corto de la nada, tener una locación que nos limite la creatividad está bueno, porque nos pone en una posición de, ok, vamos a tener que trabajar con esta locación. En este caso, nos pasó que conseguimos una escuela técnica abandonada que quedaba por 8 de octubre, conseguimos el contacto de alguien que era el dueño de esa escuela, entonces pudimos acceder a ella. Y bueno, cuando nos llega el género historia alternativa, que tenía que estar basada en un hecho histórico real. Y ahí, obviamente ya estábamos todos reunidos pensando qué podía ser la historia, de qué podía tratar y no sé qué. Y bueno, Patricia Iglesias, que fue la directora de fotografía, saltó con esta idea de por qué no hacemos algo pensado en esta época, ¿no? Tenemos la locación, tenemos el género, creemos que puede estar buenísimo. Entonces a partir de ahí fue que empezamos obviamente a tirar distintas estructuras de cómo puede ser la historia, cómo podía tratarse. Y bueno, en base a eso, Jo, la directora, fue que se puso, una vez cerramos la estructura del guión, ella se puso a escribir el guión y nos empezamos a dividir cada uno a realizar su trabajo, ¿no? Todo esto en 2 días. Y bueno, ahí estábamos todos como locos, un poco en la vorágine, ¿no? De también tener que hacer un corto en 2 días, ¿no? Y al mismo tiempo, elegir una propuesta que estaba re desafiante, porque nosotros, más allá de crear un corto de ficción, estábamos tocando un tema muy sensible. Un tema que se sigue hablando hasta el día de hoy. Digo, vamos a tener una marcha en un par de horas, entonces fue un desafío muy grande para el equipo de ver cómo tratamos esto. ¿Y cómo fue el proceso de investigación para llegar a abordar el tema de la manera más seria posible? Bueno, parecía que tuvimos el destino de nuestro lado. Nosotros estábamos reunidos en la casa de Federica Suárez. Federica Suárez fue la gaffer, la encargada de iluminación, y resulta que el padre de Federica Suárez es Rafael Suárez, que es profesor de historia.
Entonces, a medida que nosotros íbamos creando el guión, siempre le íbamos consultando. Che, este diálogo decís que queda, este concepto que estamos agregando acá, a la hora de desarrollar, por ejemplo, el arte del corto, ¿no? Hicimos un montón de carteles, un montón de papelería, tuvimos que pintar telas con pancartas, ¿viste? Por los estudiantes luchando. También buscar, ¿no?, registro fotográfico, qué se decía, qué pancartas había, qué cosas podíamos utilizar. Y todo esto siempre, obviamente, en medio, repito, en la vorágine de que tenían que salir esto en 2 días. O sea, Sí, pero ayuda a tener un consultor ahí de guión. nos ayudó muchísimo. O sea, claramente teníamos cualquier duda, íbamos con Rafa y él nos contestaba. O sea, eso fue suerte, literalmente fue suerte de tenerlo justo ahí en ese momento. No, algo que me quedaba la duda que vos comentabas. O sea, considerar el lugar antes de saber lo que tenían que producir. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué tomaron esa decisión? Esa decisión en realidad se toma porque, ¿qué pasa? A la hora de producir un corto en 2 días, vos tenés que, por ejemplo, cuando finalizar el corto, vos tenés que presentar los papeles, los documentos que impliquen que, bueno, vos filmaste en determinado lugar. Entonces nosotros siempre nos gusta tener de antemano una locación ya pensada, porque tramitar las locaciones es un tema complejo, sobre todo si es una locación privada. Entonces antes nos pusimos eso a dialogar, qué posibles locaciones teníamos. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado decidimos filmar en un colegio que nos daba la oportunidad de tener distintas locaciones dentro de una. Era un colegio privado que tenía una capilla, un salón de teatro, salones de clases, un gimnasio. Entonces eso, tener varios espacios que a nosotros a la hora de crear la historia o ver para dónde tirarla según lo que nos toque, nos da eso, la posibilidad de crear. Y bueno, lo que pasó con esta escuela técnica es que, bueno, nosotros esperábamos que nos toque algo, yo qué sé, estaba muy buena para un corto de terror, por ejemplo, o algo de suspenso, porque estaba todo abandonado, estaba todo derruido, tenía un sótano que estaba todo oscuro, o sea, como pensar esas cosas era tipo, bueno, capaz que garpa por este lado. Y bueno, nos tocó histórico y bueno, y fue tipo, también nos vino como anillo al dedo porque nos dio para contar esta historia. Y ¿qué aprendieron ahí también en el intercambio con Rafael, que nos contabas? ¿Hubo alguna parte de esta historia que ustedes desconocieran antes de encarar este proyecto y que les sumó algo? Obvio, por supuesto, porque somos todos realizadores, estamos todos muy pendientes, obviamente, de todo el movimiento estudiantil y todo lo que está pasando, porque además de realizadores somos estudiantes también. Pero claramente nos pasaba cosas que se nos habían olvidado, ¿no? Haberlas visto en el liceo, en estas cosas, y en la vida a veces te olvidas de ciertos conceptos o cosas que iban pasando, como esto, son estudiantes que estaban luchando por el derecho a traer un boleto, que a día de hoy lo vemos como algo súper sencillo y súper que tenemos a la mano, pero hay gente que dejó la vida por eso. Entonces tomar todos estos conceptos que Rafa nos dio nos ayudó un montón. Y bueno, y también el tema de investigar también algunos nombres de personajes que también aparecen en la historia, como Susana Pintos, que bueno, también está bueno dejar claro, ¿no?, que se trata de una obra de ficción, ¿no? O sea, claramente, si bien es una obra que está basada en un hecho histórico real, no deja de ser una historia ficticia, ¿no? Sí, eso es importante porque muchas veces cuando se hace una película, un corto, se pretende una veracidad que en realidad no es el objetivo. El objetivo es más una verosimilitud que una veracidad, ¿no? Exactamente, claro. Bien, y pasando ya a la repercusión del proyecto en sí, ¿cómo fue la experiencia de ser nominados a estos premios, ser proyectados en el exterior? Bueno, en realidad partimos, voy a volver un poco a pensar un poco en la mentalidad de mi equipo. Nosotros hacemos esto porque nos gusta. O sea, en ningún momento fue planteado durante el proceso de hacer todo esto de vamos a ganar, vamos a ser los ganadores, hacemos esto porque queremos ganar. Nunca fue la mentalidad, fue más tipo vamos a filmar porque nos gusta, porque somos un grupo de amigos que nos gusta el cine, amamos esto, lo estudiamos y queremos seguir haciendo, ganar práctica. O sea, fue más por ese lado. Bueno, cuando ganamos primero acá en Uruguay, para nosotros también fue totalmente inesperado y con eso ya estábamos completamente realizados, ¿no? O sea, el hecho también de agarrar un tema tan sensible acá en Uruguay y poder mostrarlo en Cinemateca, ya para nosotros fue un montón, por ejemplo. Sí. Y también eso, ¿no? Tocar un tema tan sensible en Uruguay y tener la oportunidad de mostrarlo acá, todo eso fue un montón. ¿Qué pasa? Cuando quedamos nominados al Filmapalooza en Lisboa, ya para nosotros ahí ya habíamos ganado, estábamos completamente realizados, porque estábamos llevando nuestro corto al exterior, ¿no? Y bueno, y todo esto fue también un poco organizar ese viaje hacia Lisboa, que nosotros nos enteramos que ganábamos en noviembre, en marzo teníamos que estar ahí.
Entonces también hay un poco la vorágine de, tenemos que preparar este viaje en nada de tiempo. Tenemos solo el verano para ver cómo nos organizamos, cómo reunimos el dinero, porque también viajar no es barato. Y bueno, claramente sin el apoyo de nuestros seres queridos y las personas que están ahí siempre dándonos una mano, hubiese sido imposible, ¿no? Y bueno, ya estando allá en Lisboa, re interesante el Filmapalooza porque en realidad se proyectan todos los 48 de todos los países y ciudades que participan. Entonces ahí fue un intercambio que estuvo súper increíble porque nos permitió llevar también parte un poco de lo que es la historia y la cultura de Uruguay hasta allá y poder comentar a la gente que no tenía a veces ni idea de qué era Uruguay o dónde quedaba Uruguay en el mapa, ¿no? Entonces eso también fue un intercambio que estuvo súper bueno y súper genial. También conocimos un montón de gente de otras partes del mundo, de Latinoamérica, de Puerto Rico, de Colombia, de Perú, y eso, y nos dio la oportunidad de ahora poder llevar esta historia no solo a un territorio acá, que ya conocemos lo que pasó, sino en el exterior, que nosotros también íbamos con un poco de miedo porque es una historia muy de acá. No sabíamos qué repercusiones podía llegar a tener los espectadores del exterior. De hecho, incluso se realizó una nueva versión del corto donde se le agregó una pequeña placa al inicio, tanto en inglés como en español, que contaban un poco más del contexto histórico de Uruguay. Porque sabemos que acá el corto, sin ese contexto histórico del inicio, se entiende dónde está ambientado, qué es lo que está pasando, los nombres de los personajes. Una persona de acá del país entiende eso, pero una persona que te diga el Líbano no iba a entender eso. Entonces estaba bueno agregarle como esa pequeña plaquita al inicio. Y bueno, la repercusión fue bastante positiva. Nos quedamos muy contentos de que la gente también lo sensibilizara, de que eso, de recibir comentarios positivos, también de eso, de como, wow, qué valientes por presentar algo así en este festival. Entonces estuvo súper bueno. Y bueno, después el otro viaje fue eso, quedar seleccionados dentro del Filmapalooza para una exhibición en Cannes. Que bueno, no éramos competencia oficial, no estábamos compitiendo por nada, era simplemente una exhibición. Que también, igual, una exhibición allá es un montón, o sea, es un divague. Y también volver a recibir el mismo tipo de comentarios allá en Cannes estuvo increíble. La verdad que fue... felicidades. Quería preguntarte si el equipo está haciendo algún otro proyecto presente o planean hacer algo más en el futuro. De hecho, sí. De hecho, vamos a filmar creo que en 2 semanas otro proyecto más, que ya estamos un poco en preproducción, ajustando todos los... ¿Se puede adelantar algo? O... bueno, te puedo adelantar, sí, mira, estamos preparando, vamos a participar del desafío del Detour. Es un plano secuencia de suspenso en 5 minutos y ahora estamos trabajando en eso. No voy a adelantar más. No, está perfecto. Y una pregunta también, yendo un poco a lo técnico. ¿Qué equipos usaron? ¿Cómo es el tema de conseguir los equipos acá? Que es complicado. Es complicado. ¿Cómo fue en esto de 48 horas? Y también cómo es para hacer un plano secuencia de 5 minutos, que no es fácil. No es fácil. Bueno, por suerte, varios de nosotros, de nuestro equipo, trabajan a esto. O sea, se dedican a esto de cierta forma. Entonces, por ejemplo, Patricia Iglesias, que es la directora de fotografía, ella trabaja haciendo fotos, trabajando en redes en un colegio. Entonces, ella tiene sus propios equipos de trabajo. Y nada, y eso, y es empezar a preguntar vos qué tenés, y así va sumando, y vamos consiguiendo distintos equipos. Bueno, algo que me olvidó detallar, estando también en Filmapalooza, comparando un poco la diferencia técnica de lo que es los cortos de Estados Unidos con los nuestros. Es decir, la gente de Estados Unidos tiene equipos muy buenos y equipos técnicos que sí. A nosotros, posta la imagen nos impactaba, parecía que eso estaba a 2 pasos de estar en Netflix. O sea, y nosotros es un corto que, bueno, tuvo un presupuesto de más o menos $100, o sea, no se gastó más que eso en el cortometraje. Entonces era como una diferencia ahí increíble de ¿no? cómo se hace el cine allá en Estados Unidos y cómo lo hacemos acá. Bueno, también eso, contamos con el apoyo de nuestra escuela, que pudimos contactarnos con ellos para que nos puedan hacer cierto préstamo de equipos de sonido, equipos de luces, que también eso es lo que se necesitaba. Bueno, anécdota graciosa que nos pasó, ¿no? En la vorágine del 48, estábamos a punto de tirar, vamos a arrancar a tirar las escenas, no sé qué. Viene Violeta Sánchez, encargada de sonido, y me dice, che, ¿y la grabadora de sonido? Y yo digo, ¿cómo que no está la grabadora de sonido? No, ¿vos sabés que no está? Resulta que había quedado en un auto, que había quedado en Solimar el auto, había quedado la grabadora ahí adentro, tuvimos que salir corriendo a buscar una grabadora, alquilarla. Llegaron. Llegamos. Sí, porque si no nos estaría viendo. Llegamos y eso, hubo que destinar dinero también a alquilar una grabadora en ese momento, ¿no? Solucionar ahí los problemas de producción que tiene filmar en 2 días.
Sí, y claro, sobre todo eso de firmar en 2 días. Y acá en Uruguay siempre se comenta, me acuerdo, por ejemplo, en una entrevista que tuvimos con Gonzalo Torrens cuando estrenó 99 Fantasmas, que si bien hay una división de roles y roles delimitados, siempre cuando se hace un corto así con un presupuesto limitado y en circunstancias un poco restrictivas, siempre terminás haciendo un poco de todo. Sí, obvio. ¿Fue cierto para ustedes eso? Sí, obvio, es verdad. También eso. Creemos que también, por lo menos como yo me gusta organizar también parte del equipo, siempre intentamos dividirnos los roles en un inicio. Antes de nosotros saber la historia, antes de saber qué es lo que íbamos a hacer, siempre nos gusta dividirnos los roles para tener claro bien dónde va a estar el límite de cada uno. Obviamente que esos roles durante la preproducción se desdibujan. Yo soy director de arte, pero yo tengo todas las pinturas, las voy a llevar yo, aunque no sea el director de arte. Se entiende, ¿no? O sea, siempre estamos dándonos una mano. Luis estuvo Luis, que también estuvo en la parte de sonido, estuvo en la noche haciendo carteles, me explico. O sea, como que nos vamos piloteando un poco. Incluso Florencia, que fue una de las actrices, terminó dando mano en maquillaje también, por ejemplo. O sea, como que siempre eso, los roles van y vienen. O sea, cuando hay que meter mano, hay que meter mano. Si se necesita ayuda, obviamente somos poquitos, siempre se desdibujan esos roles un poco. Y a medida de lo que hablabas vos, me surgía también la pregunta de el cine uruguayo, digamos, ¿tiene un problema de financiación? ¿O cómo pueden escalar ustedes? Por lo que me contás, son un equipo con un presupuesto más limitado a capaz de hacer producciones más grandes, digamos. O sea, el tema con las producciones es que muchas veces, por ejemplo, si se quiere invertir en esto, en la realización de los proyectos, se tienen que solicitar los fondos al Estado, ¿no? Los fondos de ACAU, los fondos del FONA, todos estos fondos que da el Estado, en la Intendencia también se dan fondos. Pero claro, ahí empieza un poco el problema que implica, por ejemplo, el tema de la burocracia, ¿no? Te piden determinados documentos, por ejemplo... AGAU, ¿no? Claro, AGAU también, por ejemplo, pero por ejemplo, ACAU, por ejemplo, para los fondos, muchas veces tenés que presentarte como una empresa. Sí, tenés que tener sí o sí una empresa. Entonces, eso para, por ejemplo, gente que está iniciando es bastante complejo. Nosotros a día de hoy no podemos mantener una empresa, por así decirlo. Entonces, ahí empiezan siempre los baches de por qué no se aspira más, y bueno, porque a veces es más complejo. Que igualmente... que sea más complejo no quiere decir que no puedas hacer cine con un presupuesto más limitado, ¿no? O sea, ahí es donde raya también un poco la creatividad. ¿Cómo puedo contar una historia con este presupuesto un poco más limitado, ¿no? Yo siempre voy a apoyar que se puede hacer cine con un celular. Se puede. Obviamente, siempre limitando las aspiraciones a lo que vas a poder lograr con eso, o si no, como en 28 años después, que hicieron con celulares, pero con unos trípodes que valían. Bueno, igual, 28 con unos lentes que valían miles de dólares. Y cómo, un poco siguiendo esta cuestión de los fondos y demás, ¿cómo es presentarse a estos fondos? ¿Puedes ahondar un poco en eso, en la cantidad de cosas que hay que presentar y demás? Bueno, por ejemplo, te puedo poner el caso de que lo que nos pasó a nosotros en realidad. ¿Qué pasó? Cuando surge el Plan Cannes, nosotros estábamos allá en Europa y claro, nosotros teníamos un presupuesto de viaje que era de un mes y medio. De repente Cannes se tiene que ir hasta mayo, nosotros estamos ahí en abril. ¿Cómo carajo vamos a sobrevivir un poco más de tiempo allá en Europa con el presupuesto que teníamos de viaje? Claro. ¿No? Entonces, ahí cada uno pudo solucionar por la cuenta de él, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó hacer voluntariado en Lisboa. Tengo amigos que tenían familiares en España, entonces pudieron quedar. Tuve otras compañeras que tuvieron que volver hasta Uruguay, ¿no? Porque no se podían dejar trabajo, no sé qué. Entonces tuvieron que volver a costear un viaje a Europa allá. Y bueno, parte de las cosas que hicimos para poder pagar, por ejemplo, un alojamiento allá en Cannes, que es muy caro, más en época de festival. Claro, en temporada. Nos posicionamos en la CAU en el Fondo de Posicionamiento Internacional, que es básicamente eso, ¿no? Vamos a llevar un cortometraje uruguayo para allá, a ver si el Estado nos puede dar algún ingreso para poder quedarnos allá. Ese fondo, lo tuvimos que pasar por él, y sí es verdad que también nos pasaba lo mismo. Nos pedían determinadas cosas como ser una empresa, tener que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, afortunadamente nosotros también viajamos a Bélgica, al Festival del BIF, que es el Festival de Cine Fantástico, donde presentamos un proyecto estudiantil vinculado a la escuela.
Y ahí pudimos conocer a personas que trabajaban en la CAU, que nos pudieron dar una mano con ese tema del posicionamiento internacional. Entonces es verdad que la CAU, para poder darnos ese fondo, tuvo que hacer una pequeña excepción de, bueno, estos pibes no tienen una empresa, vamos a hacer la excepción y les vamos a poder dar ese fondo porque ya están allá y se van a ir a presentar en Cannes y todo eso. Es decir, el diálogo siempre está abierto. En este caso, obviamente, era un fondo de posicionamiento internacional, ¿no? No es el mismo fondo al que un fondo de desarrollo, un fondo de producción, un fondo de post. Es otro tipo de caso. Pero nada, eso, o sea, se pudo llegar a entablar un diálogo con ellos para poder conseguir eso. Y volviendo un poco a lo que decías hace unos minutos, esto de que lo presentaron en Cinemateca, ¿cómo fue la recepción del público uruguayo al corto? Bueno, en realidad creo que lo que más nos sorprendió fue un poco yo tengo la imagen mental de cierran los créditos, cierra el corto, arrancan los créditos, un silencio en la sala que a mí me puso los pelos de punta. Entonces eso para mí fue, ya está, o sea, yo me sentía realizado, ya con ese silencio de la sala fue como, ok, se transmitió lo que quería transmitir, ya con eso quedamos todos completamente realizados, ya está. Y para cerrar, un poco teniendo en cuenta la consigna de hoy, el día, ¿qué rol cumple para vos el cine en la preservación de la memoria? Bueno, yo voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que es muy, muy personal, ¿no? Por ejemplo, mi vieja es maestra. Y todos estos cortos que hemos hecho, no sé qué, ellas son piezas audiovisuales que ella le sirve para trabajar con los gurises. Y bueno, y Liberarse lo ha utilizado mi vieja para poder trabajar un poco todos estos aspectos con sus estudiantes, con los niños, y yo qué sé, a mí me llena un poco de orgullo y siento que también que estoy aportando como mi granito de arena a la hora de transmitir todas estas cosas, ¿no? Los aspectos de memoria, que se sigan viendo estas cosas en los centros educativos. Para mí es súper importante y a mí la verdad que me llena un poquito de orgullo de decir, tipo, bueno, acá se hizo un trabajo y se pudo apoyar la causa de este lado. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a tanda y volvemos. Bueno, estamos escuchando la interpretación de Mercedes Sosa de Me gustan los estudiantes. Es una canción que está originalmente compuesta por Violeta Parra y es un símbolo de la lucha estudiantil contra la represión y reivindicadora del espíritu transformador de los jóvenes. Como bien escuchábamos la letra, aves que no se asustan de animal ni policía. Y en otra parte, me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno. ¿Por qué elegí esta canción? Porque en esta sección de Perdiendo el Tiempo vamos a hablar de dos cortos en el Día de los Mártires Estudiantiles y me acompaña Ayelen Palomeque. Mucho gusto. ¿Cómo están todos por acá? ¿Todo bien? Bueno, contenta de poder hablar de este tema. Estuvimos hablando con Ger de cómo armarlo, qué selecciones poner. En el momento a mí se me habían ocurrido revistas, pero al final decidimos venir con dos cortos de Mario Handler. Sí, uno es Me gustan los estudiantes y el otro es Liberarse. Está bueno entender el contexto también, sí, de dónde produce él. Bueno, en el marco del Día de los Mártires Estudiantiles, hoy 14 de agosto, día que se recuerda a Liberarse, Susana Pinto, Hugo de los Santos, entre otros estudiantes asesinados por el Estado uruguayo durante el gobierno represivo de Pacheco Areco y la dictadura militar. Este director grabó estos dos documentales, uno en el 68 y uno en el 69, y bueno, Me gustan los estudiantes es un documental dirigido, como bien decía Aye, por Mario Handler sobre las manifestaciones estudiantiles en el marco de la visita del presidente de Estados Unidos de la época, Lyndon Johnson. Y nos gustaría acá hacer un inciso de lo que fue el contexto tanto del director como del movimiento de la época, que era la Cinemateca del Tercer Mundo. Mario Handler es uno de los referentes del cine documental uruguayo. Fue integrante de la Cinemateca del Tercer Mundo, que fue del 69 al 74, cuando fue clausurada por la dictadura militar. Y la esencia del grupo eran los filmes con la cámara en mano, pero con un sentido político, o sea, con una fuerte influencia de izquierda, y como hacer del cine una acción política que transmitiera un mensaje
político, digamos. Y bueno, antes. también para los interesados en este grupo, pueden ver el documental Cinemateca del Tercer Mundo de la directora Lucía Jacob, que fue hija de Mario Jacob, que fue un integrante de este movimiento, que narra la experiencia del grupo a través de archivos y recuerdos de los protagonistas. En este marco está bueno también tener Luis Dufour, profesor de esta facultad, y que también fue uno de los encargados de digitalizar Me gustan los estudiantes. El video que está disponible en YouTube para todo público explica en su texto la Cinemateca de Tercer Mundo, una cinemateca poco conocida, que la misma tenía 3 objetivos. El primero, hacer de cine una acción política y generar las condiciones de reflexión. 2, hacer de cine que retratara problemas sociales locales. Y por último, generar las condiciones para que las exhibiciones fueran el inicio de una reflexión sobre los problemas locales y su inscripción en asuntos mundiales. Si podemos observar ahora el logo, para que estén viendo en streaming, bueno, si no les cuento básicamente el logo de la C3M, de la Biblioteca del Tercer Mundo, que es un hombre empuñando una cámara como si fuera una ametralladora. O sea, esta imagen que decíamos, ¿no? De el cine como acción política y de revolucionaria, te diría. Bueno, volviendo ahora sí al documental de Me gustan los estudiantes, el documental juega constantemente con 2 realidades distintas, que una es las manifestaciones estudiantiles en esa época, y la otra es la conferencia de presidentes en Punta del Este en el marco de la visita del presidente norteamericano. Y acá me gustaría recalcar algo que es magistral, la verdad. Cuando estaba viendo el documental me gustó mucho, que es que el director hace un juego alternando constantemente estas 2 realidades y jugando también con la banda sonora. Me gustan los estudiantes y Vamos Estudiantes de Daniel Biglietti. Estas canciones suenan cuando observamos las imágenes de las manifestaciones y cuando se cambia repentinamente a la conferencia se queda en silencio el filme. Entonces es como también reivindicar esta idea de la revolución contra el gobierno represivo de la época. Está bueno porque el único momento que llega a sonar parte de la canción cuando está en la conferencia es en un pase donde están mostrando a los estudiantes y la canción habla de poner el cuerpo, y cuando dice pensar, ahí sí enfoca la conferencia en este juego de, bueno, hay quienes planifican las cosas, pero después está el pueblo que es el que pone, digamos, el cuerpo en la calle, ¿no? Y bueno, también queríamos hablar de el documental de Liberarse. Sí. Liberarse. Uno cuando aparte ve Me gustan los estudiantes, decís 1968, lo asociás con el año del asesinato de Liberarse, pero un año después, en 1969, Handler, junto a Mario Jacob y Marcos Banchero, estrenan el cortometraje Liberarse, en el 11º Festival Cinematográfico de Marcha. Es muy importante saber que la Cinemateca de Tercer Mundo, gran parte de su reproducción surge de los festivales de cine que hacía el semanario Marcha, que hoy en día... Ni más ni menos. Desapareció en la dictadura, fue clausurado y hoy en día existe, o digamos, su descendientes, ese semanario Brecha hoy en día. Pero bueno, ¿de qué trata? Más o menos se puede dar cuenta que es la memoria del estudiante asesinado por la represión policial, como ya sabemos, el 14 de agosto de 1968. Y es interesante cómo empieza el film. Empieza con el siguiente texto: este es mi país, la República Oriental del Uruguay, cerro de corta altura, onduladas colinas y cuchillas pintorescas dan un encanto suave al paisaje. Infinidad de ríos y arroyos bordeados de montes nativos rigen nuestro suelo. El ganado se alimenta con los pastos de las praderas naturales, modernas carreteras unen todas las ciudades del país con Montevideo. En verano las playas se visten de fiesta con sombrillas multicolor y risas de niños. Acto siguiente, corta con la inscripción: mentira, Uruguay, ex Suiza de América. Bueno, el film comienza con esta fuerte crítica, ¿no?, a este imaginario de que Uruguay era un país de vacas gordas, de la Suiza de América, y también critica fuertemente al imperialismo norteamericano y al gobierno de Pacheco Areco.
O sea, hay que entender también la situación del país en ese momento. O sea, el país pasaba por una crisis muy fuerte, el gobierno implantaba medidas prontas de seguridad, represión para combatir las movilizaciones tanto de trabajadores como de estudiantes de esa época. Y además, bueno, en la película de hecho se muestra la imagen 80.000 desocupados como para reflejar la situación del país. Bueno, como bien decíamos, el corto intercala estas imágenes del imaginario colectivo próspero de Uruguay, de las vacas gordas de la Suiza de América, y también esto de Uruguay, el primer campeón del mundo, también como que impulsaba, ¿no?, este imaginario. Y por otra parte te muestra la situación de escasez de empleo, del aumento de la intervención estadounidense, la represión policial. O sea, juega con el montaje constantemente para darte a entender lo que quieren transmitir, que es, no, esto no es así. Uruguay está viviendo un periodo muy, muy oscuro en su historia, y de esta forma lo mostramos. También está bueno cómo corta la segunda parte del film. Podemos decir que tiene dos partes, que es en un momento dice, frente a esta situación que va armando a través de este montaje, llega en 1968, los estudiantes salen a manifestarse. Y te van mostrando las fotos de los archivos de esa manifestación hasta que llega la inscripción. Este año, la ex Suiza de América tiene su primer mártir por la libertad. Y a continuación lo que va intercalando son imágenes de velorio, de liberarse, junto a archivos de brutal represión, de asesinatos a civiles. Incluso en un momento te llevan a mostrar un niño, hombre, no llega a distinguir bien, prendido fuego. Y también la pobreza del país te va mostrando en esa construcción. De hecho, en línea de lo que decías, en la última escena se muestra como una pintada que dice Arce, tu sangre no correrá en vano. Hay un montaje muy interesante ahí también que te va mostrando la foto que en aquel momento salió de periódico, de liberarse muerto, junto a una imagen de él vivo, un retrato, hasta que llega a esa frase. Bueno, más tarde quiero hablar del tipo de montaje que proponen los dos films, que son muy interesantes. Pero bueno, Ger, si nos querés hablar un poco como retomando el tema de cuáles eran los objetivos de la Cinemateca de Tercer Mundo. Durante todo el film se reivindica este espíritu revolucionario y de lucha contra la represión policial, porque como mencionábamos antes, los objetivos de la Cinemateca del Tercer Mundo eran hacer del cine una lucha política que reflejara la situación del país donde se grababa, y para generar esta conciencia social y reflexión, no solo en Uruguay, pero sino también porque de hecho estos filmes fueron proyectados en otros países también, porque era la tendencia latinoamericana, digamos, de la época. Claro, perdón, interrumpir, pero el arte tercermundista es todo un movimiento. Sí. Esto se encausa, es una parcela de un movimiento del nuevo cine latinoamericano, del tercerismo, de un posicionamiento ideológico. En el cine en particular significa una oposición al primer cine, que es el estadounidense, al segundo cine alternativo, que es el europeo, para proponer una propuesta de cine latinoamericano o africano en su efecto, porque eran los países que se consideraban terceristas. Una posición tercera en cuanto también al posicionamiento ideológico bipolar de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces esto es como que está todo en un marco muy amplio, ideológico incluso. Sí. Sí. Igualmente algo que también me gustaría matizar, que creo que es algo específico de la Cinemateca del Tercer Mundo, que es, además de todo esto de los mensajes políticos y de la conciencia social que reflejaban, la Cinemateca del Tercer Mundo tenía tintes de lucha armada, porque estaba fuertemente influenciada por la Revolución Cubana. De hecho, hay entrevistas de integrantes que dicen esto. O sea, de hecho en el film se muestran imágenes y frases del Che Guevara, y se finaliza con un apoyo al Movimiento de Liberación Nacional Tupamar. Sí. Y también en esto que vos traías, de lo que es la región
de tercer mundo, lo que significa también empezar a autorrepresentarse frente a una representación estereotípica, que podemos decir que lleva también a la alienación de nuestro propio pueblo por parte de las representaciones estadounidenses, el traer una propia representación y también entender dentro de lo que es la lucha proletaria la importancia que tenía el cine. Porque mismo lo que hacen las dos películas, lo que trae es el montaje de atracción, que es un montaje que propone Einstein en 1923, cineasta soviético. Que lo que dice es, el lenguaje del cine propio es chocar, dentro de los montajes posibles, planos que discrepan entre sí, a fin de producir un efecto psicológico, intelectual o sensorial en el espectador. Porque hay que estimular el pensamiento del espectador. ¿Por qué es importante el cine dentro de las primeras etapas, después de ser perseguido, de la Unión Soviética? Bueno, porque podía ser, digamos, el medio más propicio para educar e incentivar el pensamiento crítico en las masas sin necesidad de que fueran alfabéticas. Importante si tenemos en cuenta que en el momento de la Revolución Rusa, el 80% de la población, alrededor del 80%, eran analfabeta. Era el medio más propicio para poder también hacer propaganda política de lo que quería el Estado, pero también esta manera de despertar el pensamiento crítico. Lenin dijo, es una frase muy famosa, toda persona que estudió comunicación la sabe, de todas las artes, el cine para nosotros es la más importante, y por esto es importante entender dentro de lo que es el marco de este movimiento de lucha por el proletariado, el lugar que ocupa el cine. Es un lugar muy importante que tiene que ver con estimular a las masas, hacerlas despertar y también cortar con lo que se propone muchas veces, que es la industria cultural, ¿no? Productos en masa, hechos todos bajo una misma fórmula, que lo que busca es que normalicemos las condiciones de producción y las condiciones en las que vivimos. Bueno, este cine viene a romper eso. Bueno, de hecho, lo que vos mencionabas, esto del montaje, me hace acordar a lo que planteaba Hitchcock del efecto de Kuleshov, que mostraba a un hombre la cara en primer plano. Primero era un plano de un hombre mirando a una mujer con un bebé, creo que era, y luego la expresión de ese hombre en primer plano, y lo que intentaba mostrar era que el montaje, o sea, una escena no significa solamente por lo que se muestra en la propia escena, sino por las escenas que claro, como aquella, como el famoso plano de los trabajadores saliendo de la fábrica y los cerdos saliendo del establo, como una cosa bien básica, bien ilustrativa, pero en el cine ruso eso está, o sea, muy, muy, muy presente. En el cine de Eisenstein, en Octubre, en El acorazado Potemkin, y también en el cine que viene después, porque siempre pasa con los cineastas rusos que operan en la época de la Unión Soviética, que primero tienen una época de esplendor junto con la Unión Soviética y cuentan unas historias fantásticas de folclore ruso, y luego sucede que empiezan a perder favores con esta gente y empiezan a sentirse cada vez mal o peor, o hacen algo que no gusta tanto y se tienen que terminar yendo y demás. Entonces es lindo acompañar ese proceso, y yo recuerdo, ya que lo trajeron a Luis Dufour, profesor de esta casa de estudios, decir que, en palabras de Luis Dufour, Andrei Tarkovsky es el único director del siglo XX, dijo. El único. Todo el resto tratan. Él es el único. Yo creo que Andrei Tarkovsky, quizás el mejor director que nació, es una aseveración fuerte, que es ruso, aprende un montón de Eisenstein, y tiene también esto muy presente, y nunca es mal momento, ya que estamos perdiendo el tiempo, nunca es mal momento para recomendar el cine ruso, que es una escuela de cine. Podríamos pesada. hablar de eso en algún momento. Yo encantada, la verdad. Sí, muy encantada. Cuando quieran. Igual me gustaría traer algo más de Dufour, mismo del texto que mencionamos hace un rato, de que él hablaba, bueno, Uruguay es un país que es verdad, de que no ha tenido una gran producción de cine, o digamos como movimientos en el sentido de han sido producciones más independientes de distintos directores. Entonces, entender que tal vez este fue de los movimientos más grandes con mayor producción de cine uruguayo, que trate sobre temas locales y la realidad social, me parece que hay que por eso también apreciarlo y, bueno, sostener su legado y todo lo que nos trajo en el marco de lo que es el cine uruguayo. Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta la entrevista que acabamos de tener, ¿no? Una producción independiente sobre una historia nacional
de relevancia nacional, que contribuye a formar memoria colectiva. Es importante defender estas cosas, sobre todo de la postura de estudiantes universitarios, ¿no? De la Universidad de la República, todas estas cosas que a veces se cuestionan y que está bueno defenderlas, ¿no? Sí, absolutamente. Con esto vamos cerrando el Perdiendo el Tiempo de hoy. Muchísimas gracias, Aye. Muchísimas gracias, Germán. Ha sido un placer escucharlos hablar. El placer es nuestro, por supuesto. De este movimiento del cual yo, por lo menos, no sabía. Entonces es siempre espectacular aprender junto a ustedes. Nos vamos a ir a tanda y volvemos con una entrevista a Candela Pulido. En el marco del Día de los Mártires Estudiantiles recibimos a Candela Pulido, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios, para charlar acerca de las actividades planteadas por los distintos centros en la previa de este día y acerca de los reclamos que lleva a cabo la Federación este año en referencia a la rendición de cuentas. Para llevar a cabo la entrevista estoy con Mavi Grandalo. Buenas, Pipe, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenida, Candela, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. Para empezar, quería preguntarte qué significa para la FEU el 14 de agosto, qué importancia tiene esta fecha para el movimiento estudiantil uruguayo. Bueno, mira, justo ayer tuvimos un conversatorio junto con el PIT-CNT sobre la relación obrero-estudiantil. Y bueno, nada, estuvimos como un poco trayendo y mirando para atrás qué era lo que había sucedido en ese entonces y creo que eso es sumamente importante de bueno, en su momento las estudiantes estaban luchando por lo que era el boleto gratuito y por un montón de otras cuestiones ideológicas, o sea, dado el contexto político en el que se encontraba el país, y creo que el 14 de agosto hoy en día para la Federación significa un poco reivindicar esas políticas y esa ideología que tenían nuestras mártires y también traer un poco de las nuestras, ¿no? Hoy en día creo que el avance de la ola conservadora y los recortes que está sufriendo nuestra educación y la importancia que tiene defender la educación pública y de calidad, creo que eso es lo importante y por qué es para el movimiento estudiantil y tanto para la Federación al mismo tiempo que pertenece al movimiento estudiantil, reivindicar lo que fue la lucha anterior y la lucha de hoy en día. Este año la marcha tiene como lema por una educación para el pueblo, lucha y organización. ¿Qué buscan transmitir con la misma, con ese lema? Bueno, justo el tema del lema y el tema de la consigna es un poco bastante a discusión, ¿no? Porque tenemos que estar como todos los centros y organizaciones adentro del movimiento estudiantil de acuerdo. Y justo este año la idea era como dar una consigna clara y corta, como para que te quedara en la cabeza. O sea, es como directa y al punto, por una educación para el pueblo, lucha y organización. O sea, porque la educación pública no la defienden los políticos, sino la defiende el gobierno, sino que la tenemos que defender como estudiantes y como pueblo trabajador. Bien, ¿y qué actividades están realizando los distintos centros y gremios durante, si no me equivoco, ya está por arrancar la apertura cultural, ahora a 12:30, ¿no? Exacto, sí. De hecho, como federación salió una actividad este año que ya arrancó desde temprano, desde las 9 de la mañana más o menos, que la idea era hacer un recorrido por los distintos cementerios de Montevideo, rindiéndole honor a nuestras mártires y junto con familias incluso, y poder hacer como un registro fotográfico. Y después tenés desde lo que es GCM, que son los gremios de secundaria, van a estar realizando su peña, que es un momento musical que va a estar desde las 12 hasta que termina hasta que arranca la marcha. Ahí va. Y más allá de la conmemoración, la marcha de este año se da en un contexto particular para la universidad, con la discusión de la rendición de cuentas. ¿Qué lugar ocupa esta discusión dentro de las movilizaciones del FEU? Bueno, la realidad es que como FEU no nos hemos estado movilizando mucho de cara a la rendición de cuentas. Justo nos agarraron en una instancia de recambio de mesa, por eso estoy yo acá. Y hace poco salió el comunicado, pero creo que dentro de lo que va a ser la oratoria y la importancia de estar justo hoy es que, bueno, el año pasado la marcha y justo nuestras oratorias se dieron en el marco de
el presupuesto quinquenal. Y este año es rendición de cuentas y nos encontramos con un panorama bastante similar en el que seguimos teniendo un presupuesto que no logra abarcar las necesidades de nuestra universidad y no permite el desarrollo de nuestra universidad, siendo la UDELAR la universidad más importante de nuestro país y la que genera la investigación y el desarrollo y a nuestras futuras y futuros profesionales, ¿no? Entonces creo que eso es de suma importancia al momento de la oratoria que tenga nuestra compañera de la FEU, de recalcar la importancia que tiene el otorgar un presupuesto y que no podemos continuar quedarnos cómodas y cómodos en la queja y que tenemos que salir a la calle a reclamar. ¿Y cómo se vinculan estas reivindicaciones con la fecha de hoy y la perspectiva histórica del reclamo? Bueno, desde una perspectiva histórica podríamos ir bastante atrás a lo que es, por ejemplo, la lucha por la ley orgánica, donde conseguimos nuestra autonomía y nuestro gobierno. Y bueno, y en su momento también exigían un presupuesto, porque bueno, la UDELAR históricamente no viene siendo una institución con mucho presupuesto para poder desarrollarse, pero creo que a nivel histórico eso, el 6+1 viene siendo la discusión eterna. Nunca se satisface a nivel presupuestario ese histórico reclamo que me acuerdo, yendo atrás a la convención de la Federación de 2023, me acuerdo de estar discutiendo con compañeras y compañeros, de decir tipo, no se necesita ahora ya un 1% para la investigación, sino que estamos necesitando incluso más. Entonces el reclamo ya se nos está quedando corto a nivel presupuestario, pero creo que empezar por ahí y continuar el reclamo histórico es importantísimo. Bien, y si algún estudiante viera, por ejemplo, con buenos ojos la propuesta, pero sin embargo piensa, la marcha tiene ciertos tintes ideológicos, no sé si quiero ir o demás, ¿qué dirías vos a un estudiante promedio universitario de la Universidad de la República que está dudando, que no sabe si participar, si no participar, por qué le compete? Bueno, claramente la marcha, y como todo acto, es algo político, ideológico, por supuesto. Nuestras mártires tenían una ideología clara y defendían un modelo de sociedad que, bueno, que hoy en día se ha dejado atrás esa ideología y tenemos diferentes reclamos, pero me parece que eso es importante no borrarlo y no olvidarnos. Pero hoy en día creo que cualquier estudiante le debería importar qué es lo que se hace con su universidad, con su educación, con su liceo, con la NEP, con el IPA, con magisterio. O sea, tenemos compañeras que están actualmente ocupando hace más de 10 días por los títulos de cartón, que es lo que llaman ellas, que me parece que eso es lo que debería movilizar, ¿no? a las estudiantes, porque nosotras... Perdón, pero hay mucha gente que no sabe esto y está bueno contarlo. ¿Qué es lo que se reclama específicamente en el IPA? Si querés contarlo vos. Mirá, la verdad que me estás matando un poco. Porque yo digo, lo que pasa en el IPA es que el IPA no tiene autonomía. Exacto, no tiene autonomía ni cogobierno. No tiene ni autonomía ni cogobierno, es un instituto, no es una universidad. Y ahora, yo quiero que alguien del otro lado, y capaz que estoy perdiendo mi ética y mi espina periodística, pero yo quiero que alguien me explique cómo un profesor no es digno de un título universitario de licenciatura. ¿Cómo un profesor no debería ser un licenciado en comunicación si es un estudio que lleva 4 años? ¿Por qué el instituto no tiene autonomía y no tiene gobierno? Es realmente una cosa preocupante. Ahora se está charlando de una universidad de la educación. Sí, bueno, la Universidad de la Educación viene siendo un reclamo de parte de las compañeras histórico, o sea, viene de hace tiempo, y justo con este nuevo gobierno fue una discusión que se está poniendo de nuevo como en la mira, sí, y en la el año charla. pasado, cuando se ocuparon Exacto, sí, las facultades, la ocupación del IPA fue la más longeva y lógicamente. Sí, por supuesto. Bueno, sí, es complicado hablar desde este lado universitario, pues desconozco mucho la realidad de lo que es de depender directamente de lo que es la NEP. Claro. Que bueno, que nosotros por suerte no lo hacemos, dependemos de nosotras mismas. Claro. Pero me perdí un poco. Me perdí un poco en la discusión. Disculpa, pero me parece que es una reivindicación importante de hacerlo porque esto es
una radio universitaria. Bien, volviendo a la consigna de la marcha del día de hoy. Contanos, Manu. Nada, te queríamos preguntar cómo se lleva adelante el proceso de construir la identidad visual de la marcha. Bueno, la identidad visual de la marcha es también algo que se discute a nivel movimiento estudiantil. Nosotros, o sea, así como a nivel interno y organizacional, de cara al 14 de agosto, lo que hacemos es nos dividimos en lo que llamamos como comisiones. Entonces vos tenés una comisión que se llama Comisión Propaganda, y aquella comisión que la integran compañeras de la FEU, compañeras de Magisterio, de la UTU, de GCM, bueno, se juntan y discuten tanto el color como qué identidad visual, el dibujo, o sea, el afiche. Fue un proceso de muchas y muchos compañeros metiéndole mano para que salga lo que hoy en día salió en los Instagram. Tenemos la imagen para verla para la gente que está en streaming con la consigna que ya contamos, por una educación para el pueblo, lucha de organización, y un puño en alto con un lápiz en mano. Es clara el mensaje y los colores también son bastante claros. Bueno, ¿qué tenés para decir, para invitar a la gente que se sume a esta marcha? Mira, yo vengo participando de esta marcha de hace 6 años, creo, desde mis recuerdos de secundaria. Ya estando en cuarto de facultad me olvido un poco. Pero creo que algo que siempre nos movió a mí y a mis compañeras, que lo hacemos hace tiempo ya, que participamos de esta marcha, es eso, la necesidad de tener una educación digna y pública. Creo que justo en Uruguay tenemos somos privilegiadas y privilegiados de poder gozar de la educación que tenemos, pero siempre se puede ir a más. La realidad es que cada año la calidad y nuestras docentes, nuestras funcionarias están siendo precarizadas, y nuestras condiciones edilicias están precarizadas, y se nos caen los techos, y los reclamos que vienen de hace años y que por eso todos los años ocupan distintos servicios y liceos. Y me parece que si te mueve un pelito y si sentís un poquito de enojo de cómo está la situación y te importa un poquito, me parece que vale la pena acercarte y involucrarte. Aunque sientas que te da miedo ir sola o solo, porque decís no tengo nadie que comparta mi opinión, creo que lo lindo de esta marcha es la unidad que se siente entre estudiantes, ¿no? El tener al lado a una compañera de un liceo y que le mueva lo mismo que a vos, que se movilice por lo mismo que a vos, porque eso no es solo el futuro, o sea, no es solo el presente, es lo que se viene y es lo que pasó, que para mí eso es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, te agradecemos por tu tiempo. Y por transmitir ese mensaje tan lindo que estaría bueno, que lo tengamos más presente. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que mucha gente habla de lo importante que es la educación para el futuro de nuestro país, sin embargo nadie está dispuesto a poner un peso por ella. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos escuchando Mi Revolución de 4 pesos de propina. Estamos de vuelta con Mavi, como estábamos antes. Tanto tiempo. Para las recomendaciones para el fin de, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, primero aclarar que estas recomendaciones las hizo Emi Grisoni, que no pudo venir porque estaba trabajando. Dicho esto, ahora sí arrancamos. Bueno, hoy en la Casona Mauá va a estar jam de jazz y funk a partir de las 21:30 con entrada gratuita. En el Espacio Cultural Dulce de Leche, el viernes, o sea, hoy, habrá un karaoke de artista sorpresa de 19 a 23. Entrada libre en la zona de Positos, en Bar Punto Rojo, bajo el ciclo Código Rural, toca Niño Gutiérrez a las 21 horas. Teloneo a ETA y los Problems hace poco, o sea, está bueno. Bueno, también se da la 5ª edición de Sábados en Ciudad Vieja. Me perdí. Falta otra cosa de hoy, que siguiendo con el marco de la marcha de los mártires estudiantiles, hoy al finalizar la marcha al día tocarán en vivo Otros que Vengarán, Papina de Palma y Cas y Guille. El cierre cultural de la marcha. Sí, y ahora sí, lo del sábado en Ciudad Vieja va a estar la 5ª edición
de sábados en Ciudad Vieja con más de 60 propuestas. Se podrá visitar la casa natal de Artigas, museos como el Andes 1972 y el Gurbich tendrán muestras propias. El Teatro Solís abre sus puertas para recorridos de 15 y 17 horas como parte de su 170 aniversario. Desde las 13 horas en la Casona Mauá se realizará un desfile de tambores con feria y música en vivo. Y toda la jornada será acompañada por ferias de emprendimientos y artesanos. También habrá una feria de café en Alto Café de 11 a 17 horas en Ciudad Vieja. El cine universitario abre sus puertas de día con una feria de vinilos y ropa de rock de 12 a 20 horas. En Andrómeda Bar Cooperativo hay un ensamble de bandas donde tocarán Universo Pipo, Pájaros Misiles y Proyecto Anémona. Y por último, de mi parte, el Centro Cultural Artesano está realizando un ciclo de estrenos recientes. Este domingo 16 se proyectará Ponson Bailand de Ramiro Cabral. Ponson Bailand. Bueno, sí, mi pronunciación no es la mejor, pido disculpas. La entrada es gratuita, solo hay que reservar. Ahora sí, Pipe, te paso la pelota para que digas. Mami, muchísimas gracias. Tus recomendaciones. Yo quiero dar noticias que son importantes o me parecen importantes. Que es que se anunció, no son noticias ya, son noticias viejas. Diario de ayer se podría llamar esta sección. Que es el anuncio de la vuelta de Agarrate Catalina al carnaval. Muy importante. Yo he estado cubriendo la murga en estos últimos meses y ya me habían adelantado que era posible, pero que no estaban seguros, viste, que nunca quieren decir por qué, hasta que no sea una realidad, nunca lo quieren decir. Ahora lo anunciaron. Y no solo se anunció esto, sino que en unos días consecutivos, el Zurdo Besio, figura histórica de la música uruguaya y del carnaval uruguayo, bombista y cantante, abandonó Falta y Resto, que era donde estaba saliendo el año pasado, y escasos momentos después se anunció oficialmente como alta para Agarrate Catalina. Mira. Esto fue seguido de una despedida muy afectuosa y muy cariñosa por parte de Tinta Brava, el Flaco Castro, a uno de los cantantes con el que más ha colaborado a lo largo de su carrera. A esta incorporación se suma otra estelar, quizás el nombre del humorista más conocido de este país, que es Rafa Cotelo, que es una figura histórica de la Catalina, tiene muchos años con la murga, y también se suma al plantel de la Catalina para el Carnaval 2027, que se está armando fuerte. Yo me acuerdo de tener esta charla la charla cuando estaba produciendo una nota mía que está en sala de redacción, les recomiendo que la vayan a leer, sobre los 25 años de Agarrate Catalina, de decir, che muchachos, estaría lindo que vayan a competirle el tricampeonato a Doña Bastarda, porque no sé, tiene que venir alguien a competirle en serio a Doña Bastarda, porque Doña Bastarda parece que está a un nivel por encima de todo el mundo, y a mí siempre me interesa que el carnaval esté competitivo. Y también porque desde la Catalina, fuentes que no voy a revelar, me han dicho que ellos sienten que hay algo de la Catalina en Doña Bastarda, o hay algún cierto aprendizaje, no de copia, ¿no? De inspiración y aprendizaje, porque es una murga que vino antes. Y bueno, me parece que el Carnaval 2027 pinta bien. Yo tengo muchas ganas de escuchar a la Catalina de vuelta, y sumemos a esto promocionar que la Catalina se va a presentar en la Antera Arena con su show de 25 años. Yo ya tengo mi entrada, por supuesto. Y en ese show van a estar todos estas estrellas y estos referentes que ya he mencionado. Muy lindo que se dé la oportunidad de que una murga histórica como la Catalina, con tanto recorrido, no solo en carnaval, sino en el mundo. Recordemos que Agarrate Catalina estuvo junto a Milo J en el Tiny Desk, más anteriormente en este año, y estuvo representando a la murga uruguaya en el mundo. Entonces, siempre está bueno que esas figuras de música popular uruguaya con trascendencia internacional vayan a carnaval a alzar esa plataforma y a contribuir a la fiesta cultural más grande de nuestro país, aparte del fútbol. No es seria la comparación del fútbol con cualquier otro evento cultural. Uruguayo sí se considera el fútbol como un evento cultural. ¿Qué opinás vos de eso, May? Yo banco, pero bueno.
No sé si están muy de acuerdo en el programa. Yo creo que hay gente dentro de este programa que hoy no está presente, así que, Sí. pero no daré nombres, que no crea el fútbol como un evento cultural. A esa gente le digo Que está equivocada. que está equivocada y que, como no están acá para defenderse, los vamos a atacar. No es contrario a lo que manda la ética, lo vamos a atacar porque el fútbol es la expresión cultural más grande de este país. Si no, si no, escuchen las canciones de Jaime Ross y ya está, ¿no? Porque si No, mucho el más. gran cantante uruguayo, Sí. el gran cantante uruguayo por antonomasia le canta a Defensor Sporting, imagínate lo grande que es el fútbol. Que le cantás a Defensor Que le Sporting. cantás hasta Defensor Sporting. O sea, es una cosa de locos. Es Sí, una cosa no. de locos. Bueno, Con esto, con esto vamos a ir cerrando un poco temprano hoy. sí. Porque se dio de esta manera. Y porque hoy es un viernes descontracturado. Y Sí. porque tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos la universidad pero la actividad estudiantil sigue, porque está la marcha de los mártires estudiantiles a las 6 en la explanada de la Odelar. Y también los que quieran acercarse a la previa, como dijo Caro. Exactamente, a partir de... Ya están habiendo recorridos, Sí. pero a partir de las 12:30 está organizado por el gremio secundaria la apertura cultural y después, cuando termine la marcha, el cierre cultural En la alrededor de las expla- 20 horas. En la explanada del Udelar. En la explanada de la Odelar. Para los que no saben dónde es en la Facultad de Derecho, ahí enfrente. En la parte sobre 18. Sí, Ahí. Exactamente. Bueno, tenemos que recordarles que más tarde en la programación de la Odelar tenemos a las 13 Infocapital en su edición mediodía. Luego a las 14 tenemos Selector, donde se repasan los últimos lanzamientos y las nuevas incorporaciones musicales. Y para cerrar, Radio Francia a las 15 e Infocapital a las 19 nuevamente en su edición central. Vamos a saludar una última vez, antes de retirarnos, a Gastón Pepe en operación técnica, como siempre, nuestro gurú de la operación técnica, Sí. a Darío Turburu en cámaras y a Delfina Puchet en redes, dando una mano como siempre. Nos vamos a ir escuchando Mil Infiernos de Trotsky Vengarán, que va a estar tocando sí. hoy, recordemos, en el cierre cultural de la Marcha de los Mártires Estudiantiles. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene.